Hola a todos, bienvenidos a otro video de nuestro canal dedicado a la evaluación inmobiliaria, diseño y análisis de estructuras y evaluación de proyectos. Si estás buscando asesoramiento profesional y preciso en estas áreas de la ingeniería, estás en el lugar correcto. Soy el doctor José Manuel Carrillo Hernández, ingeniero civil, estructurista con doctorado en ingeniería en sistemas de construcción y planeación y evaluador inmobiliario con años de experiencia. Si necesitas ayuda con la valoración de una propiedad, el análisis y cálculo de una estructura, ya sea de acero o de concreto, o evaluación de proyectos de inversión, estoy aquí para ayudarte. Al final de este video te proporcionaré información de contacto para que puedas comunicarte conmigo y recibir esa asesoría personalizada. Sígueme hasta el final para obtener más detalles. Comencemos. Vamos a ver el factor de frente. Tenemos el sujeto. Donde está ubicado el sujeto tenemos un lote tipo. Debemos de tener un lote tipo. Y donde está ubicado mi comparable también debemos de tener un lote tipo. Entonces, de tal manera que FSS es el frente del lote tipo del sujeto. O sea, FTS, perdón. Y el frente del sujeto es FS. Para el comparable, el frente del comparable es FC y el frente del lote tipo del comparable es FTC. Entonces, yo voy a obtener el factor para el sujeto, donde voy a sacar la raíz cúbica del factor del sujeto, del frente del sujeto, perdón, de la raíz cúbica del frente del sujeto entre el frente del comparable. Y esto me va a dar un factor. Y voy a sacar el factor del comparable. También sería el frente del comparable entre el frente del lote tipo del comparable, la raíz cúbica. Y el factor de homologación, pues el factor de homologación sería igual a frente F sujeto entre el frente, entre el factor de frente del comparable. El factor de homologación sería pues dividir este entre este. Como ejemplo del factor de frente, tenemos que el frente del lote tipo del sujeto serían 10 metros, el frente del sujeto serían 8, entonces sería raíz cúbica de 8 sobre 10 nos da 0.9283. El frente del lote tipo donde se encuentra el comparable es de 12, el frente del comparable es de 11, la raíz cúbica de 11 sobre 12 nos da 0.9714 y el factor de homologación es igual al factor del sujeto entre factor del comparable, que nos da 0.955.5, que eso es lo que vamos a colocar en la tabla de homologación. Toda vez que vimos el material, es hora de hacer su asignación 3. El factor de negociación. El factor de negociación básicamente viene dado por el precio de venta de cierre de la operación entre el precio de venta de la oferta. Supongamos que el precio de venta de cierre fueron 900,000 y la oferta inicial era de 1,000,000, entonces el factor de negociación sería igual a 900,000 entre 1,000,000.9. También en el boletín técnico número 4 del INDABIN viene esta tabla donde se proponen algunos factores para comercial, habitacional e industrial, solamente que aquí es a criterio del evaluador. Aquí tenemos un ejemplo del factor de negociación. Por ejemplo, si se vendió en 950,000 y la oferta inicial era en 1,050,000, entonces directamente aquí no es factor de sujeto entre comparable, aquí directamente sale el factor de negociación de 0.9047. Este va directo a la tabla de homologación. En este punto van a realizar su asignación 4.
El factor de comercialización. El factor de comercialización se conceptualiza como todos los gastos en los que incurrimos nosotros para promocionar, para anunciar nuestro inmueble, sea terreno o sea construcción, y el precio de venta de la oferta, o sea, en cuánto lo vendimos. Entonces, el factor de comercialización es igual a 1 menos, vamos a poner aquí todos los gastos en los que incurrimos en la promoción, lo que le pagamos a los espectaculares, anuncios en el periódico, la radio, internet, etcétera, y el precio de venta de la oferta. Y eso sería el factor de comercialización. El factor de fondo. El factor de fondo es muy importante porque entre más fondo tenga un inmueble, menos deseable será. En este caso tenemos algo similar a lo del frente. Tenemos el lote tipo donde está ubicado el sujeto y tenemos el sujeto. Y tenemos el lote tipo y también el sujeto. Aquí estamos hablando del puro sujeto. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Aquí en este caso el fondo del lote tipo es mayor que el fondo del sujeto. En ese caso el factor de fondo del sujeto es la raíz cuadrada de PT, que es el fondo del lote tipo, entre PR, que es el fondo del sujeto. Ese segundo caso es cuando el lote tipo tiene menor fondo y el sujeto tiene mayor fondo. Entonces el factor de fondo del sujeto sería A1 por PT más la raíz cuadrada de PT sobre PR por PR menos PT sobre PR. Esa variación habría en la fórmula. Y en este caso estamos hablando del comparable. Tenemos el lote tipo donde está ubicado el comparable, y el comparable, en este caso el comparable tiene menos fondo que el lote tipo. En este caso el lote tipo tiene menos fondo que el comparable. Bueno, cuando es este caso, que el lote tipo tiene más fondo que el comparable, usamos esta fórmula. Y cuando nosotros tenemos este caso, usamos esta otra fórmula. Es igual que la fórmula anterior, solamente que aquí es frente de fondo del comparable. Perdón, factor de fondo del comparable. Y aquí tenemos un ejemplo de el factor de fondo. Tenemos, por ejemplo, que el sujeto tiene un fondo de 15 y el lote tipo donde está el sujeto tiene un fondo tipo de 20. Entonces el lote tipo es mayor que el sujeto, por lo tanto usamos esta fórmula que nos da 1.1547. Ahora para el comparable tiene un fondo de 30 y el lote tipo donde está el comparable tiene un fondo de 20. Es el lote tipo donde está el comparable es menor su fondo que el comparable, por lo tanto usamos esta fórmula y nos da .9388. Entonces el factor de homologación es factor de sujeto 1.1547 entre .9388 nos da 1.23, que es lo que va directo a la tabla de homologación. En la asignación 5 se encuentran los problemas para practicar lo visto anteriormente. Enseguida tenemos el factor de superficie. El factor de superficie nos habla de la superficie donde está el sujeto, del lote tipo del sujeto, perdón, la superficie del sujeto y la superficie del lote tipo en la zona donde se ubica el sujeto, y la superficie del comparable y la superficie del lote tipo donde se ubica el comparable. Y las fórmulas para factor de sujeto es esta y factor de comparable es esta. Aquí tenemos un ejemplo del factor de superficie. El sujeto tiene 150 metros cuadrados de superficie.
El lote tipo donde está ubicado el sujeto tiene 200, entonces hacemos la raíz cúbica de 150 sobre 200 y nos da un factor para el sujeto de 0.9086. Luego, la superficie del comparable son 200 metros cuadrados y la superficie del lote tipo donde está el comparable son 250 metros cuadrados. Hacemos la raíz cúbica de 200 entre 250 y nos da 0.9283, que es el factor para el comparable en cuestión. Por lo tanto, el factor de homologación será factor de sujeto 0.9086 entre factor de comparable 0.9283, que nos da 0.9788. Esto es lo que va directamente a la tabla de homologación. En la asignación 6 van a ser ejercicios sobre el factor de superficie. Factor de ubicación. La ubicación se refiere a dónde está ubicado el lote con respecto a la manzana. Si es intermedio, si es esquina, dos frentes, tres o más frentes, cabecero, manzanero, con cuatro o más frentes, manzanero, tres frentes e interior. Y podemos observar ahí en zona habitacional los factores y podemos observar también ahí en zona comercial, departamental, industrial y o de oficinas, también podemos observar ahí los factores. Un ejemplo, supongamos que el sujeto se encuentra en esquina habitacional. En base a la tabla anterior, su factor del sujeto sería 1.15. Si el comparable tiene dos frentes habitacional, entonces su factor es 1.10. Por lo tanto, el factor de homologación que vamos a colocar en la tabla de homologación correspondiente sería factor de sujeto 1.15 entre factor de comparable 1.10. Asignación 7. Factor de zona. El factor de zona se refiere a cómo está ubicado el lote con respecto a las calles o plazas. Por ejemplo, esto está sacado del Boletín Técnico número 4 del CABIN y dice que si el lote tiene un único frente a la calle tipo predominante, su ajuste es de 1.00, o sea, no hay castigo ni premio. Si al menos tiene una frente a calle superior a la calle tipo, o sea, una calle importante, o a un parque o plaza, ya queda a criterio del evaluador usar entre 1 y 1.20, y si tiene un único frente o todos los frentes a una calle inferior a la calle tipo o predominante, o sea, una calle más de menor calidad, ya quedará a criterio del evaluador usar entre 1 y 0.8. El factor de topografía. Para terrenos escarpados hacia arriba, siempre y cuando la pendiente no exceda 1.00, esta sería la fórmula del factor por topografía. En caso de que la pendiente sea mayor que 1.00, o sea, la pendiente mayor que 1.00 es una pendiente mayor de 45 grados, entonces directamente el factor sería 0.5. Y escarpados hacia abajo, o sea, cuando va hacia abajo la pendiente, pues también es para la pendiente menor que 1.00, es la fórmula 1 menos 2m sobre 3, y para mayor de 1.00 sería 0.33333 directamente. Para nivel de calle sería 1.00. Aquí tenemos un ejemplo. El sujeto tiene un desnivel de 3 metros en 20 metros de fondo. Por lo tanto, su pendiente M va a ser igual a 3 entre 20.15. Entonces, como es menor que 1, se utiliza la fórmula 1 menos 0.15 entre 2 es 0.925. Para el comparable tenemos 4 metros en 15 metros de fondo. M sería 4 sobre 25
igual a 0.2667 y tenemos 1 menos 0.2667 entre 2, 0.867. De tal manera que el factor de homologación va a ser igual al factor del sujeto entre factor del comparable, 0.925 entre 0.867, eso me da 1.067. En la asignación 8 se encuentran sus ejercicios de tarea. El factor por desnivel. El factor por desnivel se refiere a qué tanto desnivel hay hacia abajo del terreno con respecto a el nivel de calle. Y aquí tenemos para diferentes alturas o desniveles, son los factores de castigo y estos serían los residuales. O sea, la suma de estos dos da 1. Entonces para punto 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tuviéramos aquí intermedios, aquí tendríamos que hacer una interpolación. Para este caso del ejemplo, el desnivel del sujeto son 0.75. Para punto 5 es 0.04 y para 1 es 0.07. 0.75 queda en la mitad. 1 menos 0.04 más 0.07 sobre 2 es 0.945. Y el comparable es 0.5. Entonces 1 menos 0.04 para 0.5 corresponde a 0.04, o sea un residual de 0.96. El factor de homologación, por lo tanto, será factor de sujeto entre factor de comparable, 0.945 entre 0.96, 0.984. En la asignación 9 se encuentran sus ejercicios de tarea. El factor por servicio se refiere a los servicios, a la distancia de los servicios con respecto al predio. Si son mayores de 1000 metros, se utilizará entre 0.8 y 0.2 un factor de demérito, hasta 1000 metros de 0.9 a 0.8 y hasta 500 metros 1 a 0.9, según el criterio del evaluador. En la asignación complementaria se encuentran los ejercicios para repasar todo lo visto anteriormente. Fin de la presentación. Campus Ciudad Juárez. Gracias por ver este video. Espero que hayas encontrado la información útil y que sea valiosa para ti. Si necesitas un avalúo, un cálculo, diseño estructural o un análisis de un proyecto de inversión, no dudes en contactarme. Estoy aquí para ofrecerte mis servicios y asesoramiento experto en estas áreas. Puedes comunicarte conmigo a través de mi correo electrónico jmsh@ingenieriaconsultoria.com o visitando mi sitio web www.ingenieriaconsultoria.com. No dudes en hacer tus preguntas o agendar una consulta para resolver cualquier duda que puedas tener. Espero poder ayudarte con tus necesidades de evaluación, de análisis y diseño estructural o evaluación de proyectos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo video.